Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos agosto 2 del 2023. Después de saludarte y darte la bienvenida, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud, en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, esperando que te quedes también hasta el final a mirar completito el video y después, si es tu voluntad, lo compartas con las demás personas. De antemano, te doy las gracias. Y a Dios le vamos a dar las gracias, como siempre, ser agradecidos por este día más de vida que nos ha permitido para poder estar aquí reunidos en este tu canal. De Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos para poder recibir la enseñanza que Él nos tiene preparada. Como te digo, siempre a Él se le aplaude con las manos en alto y es lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por un día más de vida. Y a la Santísima Virgen, como su madre también, claro que también tenemos que darle su lugar y darle también las gracias por ser, gracias a ella, que tenemos a El Salvador. Y que por eso, tanto como de él y como de nosotros, es nuestra madre, le damos también las gracias. Y pues para comenzar, vamos a continuar como siempre, la continuación de el credo, la enseñanza, y poner mucha atención para aprender, reflexionar, meditar, y vamos preparándonos para recibir la clase. ¿Listos? En la escuelita del Señor. Sí, con este calor que está haciendo, siempre, primero Dios no nos tiene contentos con nada. En el invierno qué frío y en el verano qué calor. Pero aquí en esta área donde vivo yo, aquí en California, es el valle, así de que está se va a los extremos. Pues a ver, de antemano voy a acomodar como lo hacía uno en la escuela, ¿no? El pupitre, el mesabanco. Nosotros en Tijuana, pues le decíamos el mesabanco, pero en el interior de México casi normalmente se dice pupitre. No sé, en tu país, en tu lugar de origen, ¿cómo se dice? Ay, esto lo puse mal. Bendito sea el Señor, no cabe duda. Ay, Mari. Como hoy la canción, Mari. Las puse mal. Pero lo mejor que pude. Ustedes disculparán. No hay prisa. Yo soy muy desesperada. Le pido a Dios que me dé el don de la paciencia, porque no sé tú cómo eres, pero yo soy muy impaciente, me desespero. Quiero las cosas rápidas y las quiero bien hechas, por si fuera poco. Así es de que después las voy a acomodar con calma porque no me quedaron bien. Pero lo primero, lo más importante es dar la enseñanza.
la enseñanza, la escuelita del Señor, la lección. A ver qué. Permítanme un segundito. Refrescarme un poco. Fui al doctor hoy y ando como la delgadina de la sala a la cocina. Voy al doctor, voy a la tienda. Pero ya, gracias a Dios, aquí estoy con ustedes. Y vamos a comenzar. Y dice así. Es más fácil que me vaya guiando con la pluma cuando voy leyendo para saber dónde voy. Si no pierde uno, se descontrola. Pues sin más, ahora sí, comenzamos. Continuación del credo. Entonces, aquí voy a quitar la marca donde me había quedado para continuar. Y dice, cuando decimos fue crucificado, ¿qué estamos diciendo? Pues que estamos diciendo que todos los días vemos la cruz, tal vez en alguna pared de la casa, en el presbiterio de una iglesia, en un cementerio, o colgando del cuello de alguien, como hoy que me puse esta. Vuelvo a repetir, fue crucificado. ¿Qué estamos diciendo? Todos los días vemos la cruz, tal vez en alguna pared de la casa, en el presbiterio de una iglesia, en un cementerio o colgando del cuello de alguien. Hay quien la considera un simple objeto decorativo e incluso la banaliza al grado de convertirla en accesorio y usarla como arete o adorno que se porta por moda, por motivos estéticos no religiosos. No nos acostumbremos tanto a ver la cruz, que pasamos por alto lo que esta significa. Cuando en el credo proclamamos que Jesucristo fue crucificado, estamos llamados a contemplar al que traspasaron. Eso lo leemos en Juan capítulo 19, versículo 37. Y en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y considerar la causa y consecuencia de su sacrificio. Benedicto XVI toca este tema con su característica luminosa profundidad y sencillez en su extraordinario libro Introducción al Cristianismo. Dice el Papa que se suele pensar que por estar infinitamente ofendido por el pecado del hombre, Dios es, en su severa justicia, exigió el sacrificio de su propio Hijo. Pero pensar así vuelve inverosímil el mensaje cristiano del amor. Dice que la cruz es expresión del amor radical, que se da plenamente, que a diferencia de lo que plantean las religiones no cristianas, según las cuales los hombres han de realizar sacrificios para expiar sus pecados y contentar a la divinidad. El cristianismo supone una revolución, una visión completamente distinta. No es el hombre quien se acerca a Dios para ofrecerle un don que restablezca la relación. Es Dios que se acerca al hombre para darle un don.
En Cristo, Dios reconcilia el mundo consigo mismo. Eso lo encontramos en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Cosa inaudita. Dios no espera a que los pecadores vengan a Él y expíen. Él sale a su encuentro y los reconcilia. He ahí la verdadera dirección de la encarnación de la cruz. Dice el Papa que por ello adorar a Dios consiste en darle gracias, en aceptar su don, en decirle sí al amor, en unirnos a Él. Pregunta: ¿cómo podemos unirnos a la cruz de Cristo? Pues la respuesta es un modo privilegiado, es la participación de la Eucaristía. En la misa, el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma, que derramó por muchos, pero derramó por muchos, por remisión de los pecados. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. La Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es un memorial, es decir, un acontecimiento que pasa por encima del tiempo y del espacio y se hace presente, se actualiza en el hoy, y aplica su fruto. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo número 1364 hasta 1366. Cada vez que participamos en la Eucaristía, es como si estuviéramos al pie de la cruz, con María y Juan y María Magdalena participando de ese único momento en el que Cristo dio su vida para salvarnos tanto a ti como a mí. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1366-1367. Continuamos. Hay quien piensa equivocadamente que los católicos creemos que en cada Eucaristía se repite el sacrificio de la cruz. Incluso hay un canto de moda que dice Jesús amigo, que dice erróneamente: me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa repites tu sacrificio. ¡Qué disparate! Jesús nos salvó una sola vez y en cada misa no se repite su sacrificio. Simplemente se actualiza. En dado caso, debería de decir, pues me vienes a salvar. En cada misa renuevas tu sacrificio. En la Eucaristía, la Iglesia se une a la intercesión de Cristo, se ofrece con Él. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se une a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren
así un valor nuevo. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo número 1368. También nos unimos a la cruz de Cristo cuando aceptamos su invitación a seguirlo, llevando nuestra cruz de cada día. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Es decir, cuando nos atrevemos a vivir como cristianos en un mundo que se rige por criterios opuestos a los de Cristo. Cuando todo lo que nos toca vivir lo unimos a su sacrificio redentor, lo aceptamos con gratitud y se lo ofrecemos con amor. En tiempos de Poncio Pilato, ¿por qué los cuentos de hadas solían empezar diciendo, había una vez, o érase que se era? Porque no podían situarlos en un tiempo preciso, ni siquiera en un sitio preciso. Todo transcurría en reinos, países o bosques lejanos y sin nombre. Claro, como lo que contaban era pura fantasía, había que mantener vaga cualquier referencia de época o lugar. No sucede así con lo que narra la Biblia, y muy en especial con lo que se refiere a Jesús. Los evangelios están llenos de datos históricos que ofrecen indicaciones exactas de tiempo y del lugar con relación a Jesús y a quienes lo conocieron personalmente. Por ejemplo, el evangelista San Lucas especifica que en el año 15 del tiempo, vuelvo a repetir, por ejemplo, el evangelista San Lucas especifica que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconitida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1-3. Más adelante nos narra cómo Jesús fue allí, a la orilla del Jordán, a ser bautizado por Juan. Deja bien claro que Juan y Jesús eran contemporáneos, así como quienes ejercían el gobierno político y el gobierno religioso en la época en la que ambos vivieron. Y además de San Lucas, los otros 3 evangelistas, también San Pablo y San Pedro, dan acerca de Jesús datos que aprobarían el más riguroso examen histórico. Considera esto: si los historiadores catalogaban como altamente confiable una evidencia relacionada con algún hecho sucedido dentro de un rango de 200 años, cuanto más pueden ser catalogados como súper confiables los testimonios del Nuevo Testamento, el primero de los cuales fue escrito cuando todavía vivían numerosas personas que conocieron a Jesús, y no pocos de sus discípulos. Pregunta:
¿A qué viene mencionar todo esto? Pues que en el credo afirmamos que Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y cabe mencionar que semejante afirmación se basa en sólidas evidencias bíblicas y no bíblicas. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas? Pues aquí están los 4 evangelios que son los que lo mencionan. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 2 hasta el 11, capítulo 26 hasta el 32, 44, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 23, 27, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 1, 5, capítulo 13, versículo 24, y 33, 34, y en Juan, capítulo 18, versículo 28, 19, 22. Pedro se refirió a Pilato y a la crucifixión de Jesús. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 12, 15. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pablo también menciona a Pilato y la crucifixión de Jesús. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13, y en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Y cuáles son las evidencias no bíblicas? Pues, me está molestando, estoy muy incómoda. Voy a tratar de ponerle. Con eso estar uno tan chaparro. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? A ver, continuamos. Evidencias no bíblicas. Las que dijimos son evidencias bíblicas. Ahora estas las que no son bíblicas. Dice, Flavio Josefo, el más famoso historiador judío del siglo I, escribió: hubo en este tiempo un hombre sabio, Jesús. Si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. Exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguida hasta el presente. En la sábana santa, de la que cada vez más estudios científicos demuestran que fue el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús cuando lo colocaron en el sepulcro, hay evidencia de que, según se usaba en aquel tiempo para mantener los párpados cerrados, se colocó encima de cada uno una moneda, un leptón, moneda acuñada por Poncio Pilato entre los años 26 y 36. ¿De qué nos sirve saber que Jesús
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato? Esa es la pregunta. Y la respuesta dice, nos ayuda a tener la absoluta seguridad de que un acontecimiento tan fundamental para nuestra fe no es un mito, una invención, sino sucedió en un tiempo y lugar preciso. Fue una realidad, un hecho de probada historicidad. Padeció. ¿Por qué decimos padeció? Pues dijo que debía padecer. No dijo que era algo que podía o no suceder. Cuando Jesús se refirió a su pasión, dejó claro que padecería. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 22, capítulo 24, versículos 26 hasta el 46. Y surge la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que padecer? Pues la respuesta es porque para redimirnos tuvo que asumir en todo, excepto en el pecado, nuestra condición humana. Y el sufrimiento es parte inherente de nuestra condición humana. Dice Monseñor Novello Pedersini en su estupendo libro Para sufrir menos, para sufrir mejor, que los seres humanos se dividen en dos categorías: los que ya han sufrido y los que van a sufrir. Es que en mayor o menor medida, tarde o temprano, todos sufrimos. Por eso Jesús quiso tomar sobre sí todos nuestros sufrimientos y hacerlos suyos. Y así supo lo que es tener hambre, sed, sentirse agotado, perder seres queridos, llorar, ser criticado, mal interpretado, injustamente juzgado. Supo lo que lastima la mentira, la traición, el abandono, ver caer o sufrir a quien uno ama. Conoció el miedo, más aún el pavor, la angustia mortal, sufrió la frustración de no ser escuchado, la tremenda injusticia de ser condenado siendo inocente. Soportó burlas, empujones, azotes, escupitajos, que lo despojaran de sus vestiduras frente a todos, que lo sometieran a la extrema tortura de ser crucificado. Se han publicado numerosos informes médicos acerca de lo que sufrió Cristo en la cruz. Fue algo realmente espantoso. En verdad, hizo suyo nuestros sufrimientos. ¿Qué implica para nosotros que Jesús haya padecido? Pues la respuesta es, por una parte, nos da la certeza de que no hay dolor nuestro que Él no haya sentido en su propia carne, y que nada de lo que padecemos le es ajeno o indiferente. Al que sufre le puede decir, sé por lo que estás pasando, no solo porque conoce lo que hay en el corazón de cada uno, sino porque Él lo padeció todo primero. Dios ha penetrado en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro. Y cabe añadir que lo padeció por todos, para rescatarnos a todos. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo.
Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 605. Por otra parte, el que Jesús haya padecido nos permite unir nuestro sufrimiento a los suyos y participar así de su obra redentora. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1505. Y es que así como Cristo nos redimió padeciendo, si nosotros le ofrecemos lo que padecemos, nos asociamos a su sacrificio redentor. Cuán verdad todo esto. Dice el Papa Juan Pablo II en su extraordinaria carta encíclica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento, que algo que agobia a quien padece es no hallarle sentido a su dolor, pero quien ofrece su sufrimiento a Cristo realiza un servicio insustituible, pues entre la lucha cósmica, entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal, los sufrimientos humanos unidos al sufrimiento redentor de Cristo constituyen un particular apoyo a las fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de estas fuerzas salvíficas. Esto abre una posibilidad maravillosa a esos enfrentamientos, vuelvo a repetir, ya me emocioné. Esto abre una posibilidad maravillosa a esos enfermitos y ancianitos que tal vez ya no pueden ni pararse de la cama y sienten que su vida no vale nada. Les permite descubrir que su aportación es valiosísima, que lo que están padeciendo tiene sentido y que su sufrimiento, unido al de Cristo, está contribuyendo nada menos que a ganarle la batalla al mal. No poca cosa. Ahora bien, cabe aclarar que no se trata de buscar sufrir, sino de hacer lo que inevitablemente nos toca sufrir. Y hay que tener también muy claro que no es el sufrimiento en sí lo que redime, sino el amor con que Cristo aceptó y vivió su sufrimiento. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Eso nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 616. Cuando padezcamos, puede conducirnos a la locura o a la santidad. Todo está en si dejamos que nos agobie y desespere o si sabemos unirlo a lo que padeció Cristo. Le hallamos así su sentido redentor, lo aceptamos con gratitud y se lo ofrecemos con amor. Cuando decimos que fue sepultado, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que el miedo a la oscuridad es cosa de niños. Solemos decir eso porque pensamos que tenemos domesticada la oscuridad. Solemos decir eso porque pensamos que tenemos domesticada la oscuridad. La provocamos cuando queremos, por ejemplo, para dormir, previa comprobación de que no está el monstruo que, según algunos niños,
vive escondido debajo de la cama. Y si queremos que vuelva la luz, no el monstruo. Y si queremos que vuelva la luz, no el monstruo, basta un clic al apagador o encender un cerillo, linterna o celular. Completamente de acuerdo. Pero en el fondo tenemos que reconocer que el temor a la oscuridad no es cosa de niños. Si nos viéramos de pronto encerrados en una negrura total, en la cual no pudiéramos distinguir nada de nada, si nos encontráramos involuntariamente sumidos en una tiniebla absoluta, de la cual no supiéramos cuándo o si acaso vamos a salir, sí que nos daría miedo, más aún, terror. Es que sabemos que sin luz no sobreviviremos. No en balde, en la Biblia se relaciona la oscuridad con la muerte. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 79. Ese concepto era palpable en tiempos de Jesús, porque la gente enterraba a sus difuntos en oscuras cuevas excavadas en roca, dejándolos envueltos en total tiniebla. Brutal recordatorio de que ya no pertenecían al mundo de los vivos. Así sucedió con Jesús. Los evangelios no solo narran cómo murió. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 50, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 37, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 44-46, y en Juan, capítulo 19, versículos 30-34, también su sepultura lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 61, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 42-47, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 50-55, y en Juan, capítulo 19, versículo 38-42. El credo dice que Jesús fue sepultado, y nos estremece comprender que Jesús penetró hasta el fondo de la más devastadora, temible, negra realidad humana, la que hacía perder la esperanza. Final sin final. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Pues San Máximo Confesor Abad plantea que como Cristo es la vida, se dejó tragar por la muerte para sembrar en ella un germen vital que la destruyera desde adentro. Como quien dice, la muerte se indigestó por engullir al autor de la vida, se envenenó, fue destruida. Por eso Jesús aceptó morir y ser dejado en un sepulcro, porque no pensaba quedarse allí. Si entró al sepulcro, no fue para que contemos con el consuelo de su compañía en esa temible oscuridad, sino para abrirle una puerta, para ayudarnos a encontrar la salida. Cabe mencionar que el credo de los apóstoles, luego de proclamar que Jesús fue sepultado, afirma que descendió a los infiernos. Pregunta, ¿qué significa eso? Pues aquí vamos a tener la respuesta. Y dice, quiere decir que Dios, hecho hombre, llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total, sin ninguna palabra de consuelo. Por eso se dice los infiernos.
Jesucristo, permaneciendo en la muerte, cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros. Vuelvo a repetir. Jesucristo, permaneciendo en la muerte, cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros a atravesarla con Él. Todos hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono, y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto. Como de niños tenemos miedo a estar solos en la oscuridad, y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Esto es precisamente lo que sucedió en el Sábado Santo. En el reino de la muerte resonó la voz de Dios. Sucedió lo impensable, es decir, el amor penetró en los infiernos, incluso en la oscuridad máxima de la soledad humana más absoluta. Podemos escuchar una voz que nos llama a ti y a mí, y encontrar una mano que nos toma y nos saca de afuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar. Y si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado la vida. En la hora de la máxima soledad nunca estaremos solos. Eso lo dijo Benedicto XVI, meditación pronunciada el 1 de mayo del 2010. Y dice, y resucitó. ¿Por qué se dice y resucitó? ¿A qué se debe que tanta gente crea en Jesús? ¿Por qué tanta gente lo sigue? ¿Lo sigues tú, te pregunto yo? ¿O lo quieres empezar a seguir? No es porque hubiera sido un gran hombre, gran filósofo o líder religioso. De esos ha habido muchos que no tuvieron o tuvieron muy contados seguidores. Tampoco porque hablara muy bonito. Dijo muchas cosas que no nos gusta oír. Ni siquiera se debe a que haya muerto por nosotros. Muchos grandes hombres a lo largo de la historia han dado su vida por una buena causa, y se les recuerda con aprecio, incluso con admiración, pero no se les sigue. La pregunta, entonces, ¿en qué está la diferencia? Pues, siguiente pregunta, ¿qué hace distinto a Jesús? Vuelvo a repetir, recuerda estas preguntas. Entonces, ¿en qué está la diferencia? ¿Qué hace distinto a Jesús? Pues la respuesta es que resucitó. Prometió que lo haría. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 17, 23, en el capítulo 20, versículo 19, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 34, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 22, capítulo 18, versículo 33, y en Juan, capítulo 11, versículo 25, y lo cumplió. Aceptó morir, pero no se quedó en el sepulcro. Derrotó a la muerte, y con ella nos liberó a ti y a mí del poder del mal y del pecado, y nos dio la inimaginable posibilidad de resucitar como Él y acompañarlo en la vida eterna. La resurrección de Cristo es lo que da sentido a nuestra fe, la verdad central, fundamental, que justifica y sostiene nuestro seguimiento de Cristo, lo que prueba irrefutablemente que realmente es el Hijo de Dios. Decía San Pablo,
que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana y seríamos dignos de lástima. Pero no es así. Claro que no es así, pues Cristo en verdad resucitó. ¿Lo crees? Tú, te pregunto. Yo sí lo creo. Esto nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14-20. Verlo resucitado fue lo que dio a sus apóstoles la fuerza para vencer el miedo y salir a predicar. Eso espero de ti, que lo hagas también, que empecemos. Comprobar que estaba vivo fue lo que dio a los primeros cristianos y desde entonces a todos los demás a lo largo de los siglos. La razón para seguirlo. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Su resurrección lo cambia todo. Pues nos da la certeza de que ni el pecado ni el mal tienen poder sobre nosotros. Que la muerte no tiene la última palabra. Nos rescata de la desesperanza. Le pone límites al dolor, a toda tiniebla en nuestra vida. Nos permite tener la seguridad de que así como Él murió, moriremos nosotros. Y así como Él resucitó, resucitaremos nosotros. Eso nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y nos anima a demostrar con hechos que aceptamos el regalo que nos ofrece, que queremos pasar a la eternidad con Él. ¿Lo aceptas tú? Lo que te ofrece le da un sentido a nuestra existencia, la vuelve camino hacia una meta luminosa. De ahí que sea muy grave que haya quien sugiera que la resurrección fue un invento de los apóstoles o solo un modo de expresar que sentían a Jesús vivo en sus corazones. Para rebatir esta falsedad daremos en esta ficha en las dos siguientes numerosos argumentos. Comenzamos por los más elementales. Y dice, al narrar las apariciones del resucitado, los evangelistas usaron verbos como ver, tocar, comer. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 36, versículo 43. Se referían a realidades palpables, no imaginarias. Quienes aseguraban haber visto al resucitado referían una presencia física, no que lo sentían vivo en su corazón. Por eso no les creían. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 8, Pablo dice, ¿quiénes fueron los que vieron a Jesús vivo? Da nombres de testigos y deja claro que se refiere a que lo vieron físicamente. Ya vamos a finalizar esta parte por el día de hoy. Hay un evidente cambio antes y después de la ascensión. Antes se narra cómo Jesús se apareció físicamente. Podían verlo, tocarlo, comer con Él. Tras la ascensión ya no. Si solo lo hubieran visto vivo en su corazón, lo hubieran seguido viendo. Los discípulos vieron morir a Jesús y aterrados de pasar por lo mismo, se encerraron. Pero al comprobar que Jesús resucitó, ya no temieron. Salieron valerosamente a predicar en el nombre de Jesús. Fue por verlo resucitado que perdieron el miedo a morir. Los discípulos no sabían que era la resurrección.
Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. En el Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 34. Pregunta, ¿cómo iban a inventar algo que desconocían? Los discípulos no sabían qué era la resurrección. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 34. Y la pregunta, ¿cómo iban a inventar, algo que desconocían? Pues los apóstoles predicaban que Jesús estaba vivo y padecieron e incluso dieron la vida por él. No hubieran estado dispuestos a sufrir ni a morir si la resurrección hubiera sido mentira o producto de su imaginación. Y cuando decimos al tercer día, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué al tercer día? Porque no resucitó Jesús al día siguiente o una semana después. A ver, voy a volver a repetir, al tercer día. Pregunta, ¿por qué al tercer día? ¿Por qué no resucitó Jesús al día siguiente o una semana después o al año? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es, dice, quizás cabe dar una triple respuesta, que es, el número 3 es, en la Sagrada Escritura, expresa superlativo, totalidad, algo a su máxima expresión. Por ejemplo, para referirse a Dios en la Biblia no se emplea como nosotros hoy. El término no se emplea como nosotros hoy, en el día de hoy, el término de santísimo, sino se lo llama 3 veces santo. Entonces, esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3 y en el libro del Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a continuar, pero hoy ya aquí termina. Y me siento, como les digo yo, muy contenta, muy satisfecha de poderles compartir y al igual que ustedes ir aprendiendo, tomando esta enseñanza y poniéndole mucha atención, escuchándola, reflexionando, ir atando cabos de lo que dice el credo palabra por palabra, qué nos quiere decir. Imaginemos, háganse la película de que esto que estamos leyendo, les estoy compartiendo, lo están mirando en la pantalla. Formen su película con lo que les estoy compartiendo. Vayan imaginándose todo lo que les estoy compartiendo. Y van a entender muchas cosas. El Espíritu Santo se va a manifestar. Si tú le pides a Dios que te ayude y le pones atención y tú empiezas a tener hambre de Dios, Dios te lo va a dar. Vas a ir comprendiendo. Se te va a abrir la mente, como siempre les estoy diciendo, y el corazón. Miren, a mí no es porque quieres, aparte de que tengo la voz muy fuerte, sí, pero estoy hablando y me emociono porque lo siento, lo estoy viviendo, me lo estoy imaginando. Es que siento esa gran verdad que se me quiere salir del corazón, ¿no? de que lo siento, es verdad. Y estoy mirando la película, me estoy yo formando la película, estoy viviendo lo que les estoy compartiendo. Y siento esa verdad, ese gran amor de lo que es nuestro Señor y que nosotros estamos perdiendo nuestra vida en puras tonterías. Y poner nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza en quien no nos da absolutamente nada, mucho menos en amor. Pero vuelvo a lo mismo, ya para no hacerlo todavía mucho más. Con esto voy a finalizar. Simplemente Dios está vivo y te ama tanto a ti como a mí. Y que Él tiene un propósito para ti en tu vida. Si tú estás poniendo atención a esta enseñanza, hay algo grande para ti. Un regalo precioso del amor de Dios hacia ti. Porque tú le estás dando tu tiempo para aprender de Él, saber de Él, para mejorar tu vida, para llenar ese vacío que tienes en tu corazón,
en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus nietos. No sé cuál situación tú estés viviendo. Tal vez una enfermedad, tal vez esté algún hijo en la prisión, esté en adicciones, en el alcohol, en las drogas. No sé cuál sea tu situación, pero para Dios, cuando le entregamos todo y entendemos, reflexionamos lo que hemos estado haciendo mal, nuestra vida va a cambiar, porque vamos a hacer ese cambio tan necesario que tenemos que hacer, pero que tal vez en este momento no te estás dando cuenta cuál es, en qué estás fallando. Entonces este es un regalo que te está dando el Señor y te está diciendo aquí, esto es para ti, para ti. ¿Lo quieres o lo rechazas? Con esto me despido, espero te sirva, lo compartas con las demás personas, compartan los videos, te agradezco eternamente, infinitamente, de que estés aquí, te hayas quedado a mirar completito el video y que compartas estos videos y que recibas la bendición de Dios que te está diciendo cuánto te ama y que tiene un regalo para ti. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Yo por este día cumplo la misión. Hoy, ahora sí, como se dice, solo por hoy, aquí he cumplido con esta parte. Mañana, pues solamente Dios sabrá si me da un día más de vida. Pero, pues mientras que Él me lo permita, aquí seguiré. Y no es porque, quiera gritar, me sale, me pongo efusiva, porque siento ese amor, no lo puedo evitar. Perdón por ser tan, pues me apasiona mucho en cuando yo creo, en lo que yo creo, en lo que yo es mi verdad, en lo que yo estoy fielmente segura de que es así, yo lo siento, no lo puedo evitar, no puedo negar lo que siento, mi expresión lo dice todo, al hablar, a mis manos, soy una persona que mueve mucho las manos, todo, mi lenguaje corporal habla todo, así de que, pero le doy gracias a Dios, y aquí, pues con esto finalizamos, te espero en el próximo video, espero que me acompañes, no me dejes sola, y lo compartas con las demás personas, espero que te sirva, y ahí tienes para repetirlo las veces que tú quieras. Ahí tienes tu clasecita en tu casa. Entonces, estamos en la escuelita del Señor. Así de que, por hoy, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, California. Desde esta bellísima comunidad de Lemoore, California. En California. Y que te espero en el próximo video. Y bendición para ti y toda tu familia. Cada día tengas más hambre de Dios y te vayas acercando a Él, a hablarle claramente todo lo que tú sientes, lo que tú quieres, por lo que sufres, por lo que tú esperas, todas tus dudas, a Él, aclama a Él, híncate ante Él y háblale de tú a tú, y Él está escuchando. Y dile que te dé una señal, que te dé tal vez en su palabra, te dé la respuesta que tú necesitas, y Él te la va a dar a su debido tiempo. Si lo considera correcto en este momento, en el momento que tú lo estés haciendo, te la dará. Y si no, poco a poco Él te va a ir haciendo saber qué es lo que debes hacer, te lo aseguro. Porque yo soy un testigo de lo que a mí me consta, que Él es quien es y no hay otro, digan lo que digan. Porque yo lo compruebo día a día. Y ahí tengo una sorpresa después, le tengo que pedir a Dios que si es necesario que se lo diga o no. Pero algo que me sucedió ayer y que yo digo, Señor, no cabe duda que no me equivoco en lo que yo digo, que a veces me pregunto yo, ¿seré yo muy exagerada a todo lo que yo, tal vez yo lo interpreto así y no es así? Pero el Señor se manifiesta grandemente. Pues, bueno, pues ya con eso me despido, mucho bla, bla, bla. Estoy muy contenta, como ustedes podrán ver. Estoy llena de gozo, de alegría, de sentir el amor de Dios, de esa verdad. Yo le creo ciegamente. Yo le creo. Él es quien es y no hay más. Punto. Para mí. Pero cada quien es libre de creer en lo que quieran. Pero a mí, Él es
quién es y no hay otro. Así de que, pues sin más, ahora sí, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y, ay, fíjense, hasta se me pasó que siempre los saludo con, pues ahora a la despedida. Pues, a ver, más vale tarde que nunca, ¿no? A ver, aquí va. El saludo con mucho cariño, con mucho amor, mucho respeto. Para ustedes, especialmente para ti por darme tu tiempo. Y ya, pues me despido hasta el próximo video. Los espero. Acuérdate la cita que tenemos tú y yo. No me dejes sola.